Ayer fue la misa de cuerpo presente para despedir al sacerdote Marcelo Pérez Pérez y miles de fieles católicos de feligreses se concentraron ayer por la mañana en la plaza central de San Andrés La Raiza para despedir justamente al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, que fue asesinado el domingo después de haber oficiado pues una misa justamente en la parroquia del barrio de San Cristóbal de las Casas. El obispo emérito Raúl Vera López encabezó esta ceremonia y bueno, pues habló justamente no solo de la labor que llevó a cabo el padre Marcelo Pérez Pérez, sino de la labor que tristemente en medio de un país tan convulso en materia de inseguridad le ha tocado vivir a la Iglesia Católica. El cómo se han convertido, pues ya no solo en líderes espirituales, sino que incluso los sacerdotes se han convertido en cabezas de movimientos de resistencia de resistencia civil para hacer frente a la amenaza del crimen organizado en cada una de las localidades, sobre todo en Chiapas, en donde, por cierto, ya había sucedido, la Iglesia Católica ya había salido a proteger a su población del crimen organizado. Es más, ahí mismo, pues muchos sacerdotes han tenido que ser puente de negociación con grupos criminales y así lo han reconocido ante los medios de comunicación para tratar de pacificar la zona. Es decir, han sido capaces de sentarse con los delincuentes a la mesa y decirles, por favor, dejen a la gente en paz. Hagan lo que tengan que hacer, pero dejen a la gente tranquila. ¿Por qué la Iglesia Católica ha tenido que jugar este papel? Pues porque esta realidad violenta nos ha alcanzado y nos ha sobrepasado. Emilio Álvarez y Casa, nos da mucho gusto saludarte en esta mañana. Muy buenos días. Erika, muy buenos días. Jonathan, un gusto saludarles. Un abrazo ya hasta San Luis desde la Chilanga Banda. ¿Qué está pasando en este país, en este México, que hoy figuras como los sacerdotes, como la Iglesia Católica en general, liderazgos vecinales y sociales, pues han tenido que ponerse en riesgo, grupos de madres de familias, han tenido que ponerse en riesgo para mantener a salvo a los suyos? El fenómeno del control del territorio por el crimen organizado cada vez es mayor. Hace años veíamos que estos conflictos eran en la frontera norte, por el tema del trasiego de drogas, el narcotráfico, y era una violencia focalizada. Infelizmente los carteles han ampliado su actividad criminal y ya no se conforman con el fenómeno del narco y del narcotráfico, sino que tiene una cadena delictiva de más de 20 delitos, y eso los ha llevado a una disputa del control del territorio, donde las prácticas como la extorsión, el cobro de piso, la venta de droga, incluso en las ciudades. Cuando nosotros éramos niños, como paréntesis, era mucho más difícil el acceso a la droga. Eventualmente las abuelitas nos advertían sobre la marihuana. Hoy la marihuana es una cosa así medio hippie, medio light, medio fresa. Uh-huh. Y el acceso a la droga es porque ya hay en México un mercado. El fenómeno de un país, ya no solo de tránsito, sino de producción y consumo. Y eso ha llevado a un fenómeno muy triste de extensión. Tanto así que hemos visto lo que antes era al revés. En Chiapas, mexicanos se fueron a refugiar a Guatemala, y cuando fue la guerra civil en Guatemala fue al revés. Esta violencia, hace un poco, ustedes se acordarán, tuvo una situación tremenda, no solo por los desaparecidos, que es una dimensión pues de un profundo dolor, sino que los homicidios en contra de sacerdotes están tomando más frecuencia. Sí. Se acordarán de los jesuitas asesinados en la Sierra Tarahumara, en una iglesia. Sí. Lo de Marcelo Pérez es más o menos igual. Evoca las figuras como de Monseñor Romero en El Salvador, que en plena guerra civil lo asesinaron oficiando misa. Uh-huh. A Marcelo casi le pasa eso, y lo que vemos es un fenómeno de una delincuencia que está desbordada. En realidad, lo que hoy estamos viviendo es un fenómeno de gobernanza criminal. Vemos a los gobiernos absolutamente rebasados, incluso algunos de ellos, yo diría, omisos, pues porque les financiaron las campañas. Uy. Voltean a ver para otro lado. Ahora, ya conocíamos el caso, por ejemplo, del sacerdote Filiberto Velázquez en Guerrero,
que se hizo, digamos, famoso, si le podemos llamar así, ante la opinión pública, porque se ha sentado a negociar con los grupos criminales para tratar de pacificar la zona en donde él se encuentra, y él lo dijo abiertamente, apareció en espacios de periodistas a nivel nacional diciendo, bueno, pues es que si la autoridad no es capaz de darle la tranquilidad a la gente, si los están desplazando, si la gente está con miedo, pues alguien tiene que actuar, y había sido él quien se había sentado a platicar con ellos. Se ha cuestionado mucho por parte del gobierno federal justamente el papel que está jugando la Iglesia Católica y el que los sacerdotes le estén entrando a este tipo de cuestiones. Sin embargo, yo te lo preguntaría de manera muy clara, Emilio Álvarez y Casa, si no son ellos, entonces ¿quién? Si, como tú lo dices, pues ha habido una omisión o incluso una complicidad por parte de los diferentes niveles de gobierno, ¿quién más podría entrar a tratar de proteger a la ciudadanía? El problema es la ausencia de gobierno. Claro. Ese es el problema. Porque a la falta de gobierno, pues la gobernanza criminal extiende su territorio. Hemos llegado al absurdo de que en ciertos lugares de México los criminales te dicen a quién le puedes comprar el pollo, a quién le puedes comprar la cerveza. Ah, vas a construir, bueno, entonces los materiales de construcción se los vas a comprar a tal persona. El precio del aguacate, cuando se cosecha el limón. Hay gente de este país que le cobran dinero por vivir en su casa. Erika, es un estado paralelo. Y la crítica a la Iglesia, que intenta generar una mediación, pues es una especie de, como me recuerda el dicho de este tipo de gobernantes que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Claro. Hace poco, la Compañía de Jesús, los jesuitas, como se les conoce comúnmente, y los obispos de México, iniciaron un proceso de diálogo muy importante a raíz del asesinato de los jesuitas en Zarocagui. Hicieron un diagnóstico justo desde lo local. Y el problema es que nuestras respuestas como país están siendo muy deficientes. Es un ejercicio de diálogo, tuvieron miles de procesos en todo el país, terminaron en un documento, lo presentaron las candidatas. Quien hoy gobierna, infelizmente rechazó el diagnóstico en términos de violencia en el país, pero si 200,000 homicidios en la administración pasada, que es el récord que hemos vivido, no es violencia, entonces, ¿qué es? Me parece que seguir insistiendo entonces en una política de seguridad que no genera paz en el territorio, claro, pues va a llevar estas cosas de actores como la Iglesia, que desesperadamente le dicen, oigan, no estén matando personas, ¿no? Claro. No desaparezcan, no, esto, o sea, yo lo veo, Erika, como un grito desesperado por la paz en el territorio, y cosas como los homicidios de Marcelo son profundamente dolorosas, porque mira, ni cuando fue la guerra en Chiapas en 94 pasaban estas cosas. Y como dices, ¿no? Este partido en el poder, este gobierno que ni picha ni cacha ni deja hacer nada, pero que además, pues criminaliza, porque vimos la publicación que hizo Patricia Armendáriz, diputada de Morena. ¡Qué barbaridad! En donde publicó, y lo voy a leer tal como ella lo publicó: me atrevo a sospechar que el crimen organizado ha rozado a la iglesia. El sacerdote asesinado en San Cristóbal, a decir de muchos, tenía bienes que no vienen de la limosna, menos de una comunidad tan pobre. Así lo publicó en su cuenta de X. Luego salió a disculparse, porque obviamente pues la comunidad justamente que rodeaba al sacerdote pues estuvo ahí el día de ayer, por ejemplo, para despedirlo, ¿no? No fue que le recriminaran cualquier otra cosa, sino que al contrario, me parece que la multitud que ayer acompañó en esta despedida al sacerdote pues demuestra lo contrario a lo que dice la diputada de Morena. Él había participado en una marcha por la paz. En septiembre, Emilio. Él era un hombre de origen indígena. Sí. Es de origen setzal. Y fue de este tipo de iglesia que promovió Samuel Ruiz, para que los indígenas tuvieran una cercanía al tener sacerdotes indígenas. Lo que hizo esta diputada de Morena es de una conducta miserable, muy preocupante. Sí. Porque revictimiza a la víctima, claro, infunde sospechas sin fundamento y descalifica la trayectoria de una persona por el hecho de
que esta muerte, claro que genera una sombra de duda de ¿y dónde está el gobierno en Chiapas? O el gobierno federal. Me parece ruin. Qué bueno que lo borró. Por supuesto, ya le habían tomado fotos. Sí, claro. Y generó una enorme discusión de, ahora resulta que la víctima es la culpable y lo hace con infundios. Me pareció de una, pues, ¿cómo te diré? De una bajeza. No Claro. solo eso, Emilio. El 15 de septiembre pasado en El Grito, al gobernador Rutilio Escandón le gritaba a la gente queremos paz. Ahí mismo, en el Grito de Independencia en Chiapas. Es Pensando lo mismo. en una democracia medianamente funcional, Emilio, ¿cuál tendría que ser la respuesta después de un asesinato como este? Lo primero que tendría que estar esperándose de la autoridad es encabezar la indignación. Es lo primero. Solidarizarse con las víctimas. No revictimizar a la víctima y a su comunidad. Es muy ofensivo lo que dijo esta diputada. Brutal. Lo segundo es, tendrían que estar interviniendo de ya, en términos de investigación, las fiscalías, para de ya tener líneas de investigación. Tercero, generar la revisión de las condiciones estructurales con la intervención de la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Para eso sí puede servir la Guardia Nacional, para generar condiciones pues de paz en el territorio. Cuarto, empezar a hacer trabajos de coordinación con las comunidades para que se vaya construyendo un espacio de seguridad ciudadana y empezar a ubicar con inteligencia y con acción policíaca y comunitaria quiénes son los generadores de violencia para entonces ir por ellos. El problema es que el mensaje es de una impunidad. A mí me llamó la atención negativamente la frialdad con la que Claudia Sheinbaum se refirió al tema. Yo hubiera esperado pues un mensaje de quien encabeza la indignación, porque estas cosas son inaceptables. Cualquier persona es una pérdida para el país, pero si le hacen eso a un ministro de culto, y un ministro de culto que promovía la paz, la ruptura del tejido social es mayor, porque va a haber gente que se va a sentir más desamparada por este hecho. ¿El asunto termina con la detención del presunto autor material? No, o sea, el fenómeno es que, ¿cuál será la situación? Que llegamos a un fenómeno donde se asesina a un sacerdote saliendo de misa. Sí. Esa condición, que además la hemos visto en otros espacios de cómo se va descomponiendo Chiapas, pero Guanajuato, pero Guerrero, pero Michoacán, pero San Luis, pero Tamaulipas, pero Jalisco, pero o sea, se está extendiendo. Y el fenómeno no lo estamos viendo disminuir, Erika, Jonathan. No está disminuyendo. Y no toca decir que no pasa nada, que no hay violencia, porque eso lo único que hace es que el mensaje para la delincuencia es síganle muchachos que ni siquiera van por nosotros. Y que la parte de la visibilidad no le garantizó resguardo, seguridad. Ahí también va un mensaje implícito, Emilio. Va un mensaje, por supuesto. El mensaje para la comunidad es el que se nos ponga enfrente, nos lo echamos. Y a ver quién los para, ¿eh? Ese es el mensaje. E infelizmente el Estado mexicano no está respondiendo al tamaño de la violencia que genera la delincuencia. No es que sean más que nosotros ni más fuertes que nosotros. El problema es que están actuando en colusión con las autoridades que los dejan pasar. Emilio Álvarez y Casa, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para abordar este tema pues tan penoso que se está presentando en nuestro país, y me quedo justo con eso, con lo que dices, el mensaje que se manda, ¿no? Del poderío que se le ha otorgado y que se le sigue otorgando a los grupos criminales, pero la orfandad en contraparte en la que se deja a la ciudadanía. Te agradezco como siempre. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, buena semana. Buenos días, Emilio.